Por supuesto, seguimos en este espacio educativo Tu Escuela en Casa. Abrimos el bloque de nivel medio con el desarrollo de clases de física, una disciplina más que importante en ese ciclo de bachillerato. Así es que prestos, listos con sus materiales, que ya los profesores de nivel medio están más que preparados acá para apoyarte a completar tu ficha de ejercicios que te envió tu profe. Ya el profesor Simón y la profesora Ramona más que presto. Es así, profe, ¿verdad? Sí, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Entonces vamos a trabajar la asignatura física. ¿Qué tal, profe Ramona? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, profe Simón? Bienvenidos a todos los chicos del primer curso del bachillerato técnico y del segundo curso del bachillerato científico. Profe, ¿qué vamos a desarrollar el día de hoy? Hoy vamos a empezar con el tema de energía. Vamos a ver 3 tipos de energía y vamos a hacer un pequeño procedimiento experimental para explicar también los tipos de energía. Entonces, el tema que vamos a desarrollar hoy es energía y sus transformaciones, energía potencial, cinética y mecánica. Para este tema tenemos una capacidad que cumplir. La capacidad resuelve problemas sobre energía. Para el logro de esta capacidad tenemos que cumplir con ciertos indicadores. Los indicadores son: el primero, distingue los conceptos entre energía cinética y energía potencial, interpreta el concepto de energía mecánica, aplica correctamente la ecuación de la energía potencial en la resolución de problemas, utiliza correctamente la ecuación de la energía cinética en la resolución de problemas. Y para empezar, vamos a observar el siguiente gráfico y le voy a hacer una pregunta a la profe Nilsa. ¿Qué te parece, profe Ramona? Excelente, a ver Bien. qué tal Que no podemos sea trabajar. difícil, ¿eh? Profe Nilsa, ¿qué observamos en la figura que vemos acá en la pantalla? A ver, yo una niña parada a un cierto nivel de altura, sosteniendo una pelota. Para mí es una pelota. ¿Y qué pasó en el segundo dibujo? Y ahí en el segundo dibujo veo que suelta la pelota, hecha. Así mismo, y con este dibujo nosotros vamos a empezar a definir los conceptos que tenemos hoy para ustedes. Por lo tanto, todo esto que observamos en el gráfico se va a tratar, ¿verdad?, de nuestro contenido de hoy. Entonces vamos primeramente a definir ciertos conceptos para luego pasar a la parte de resolución de problemas, que cuando hablamos de física, la capacidad siempre reza resolver, ¿verdad?, situaciones problemáticas. Entonces la profe Ramona nos va a ir explicando algunos conceptos que debemos manejar cuando hablamos de energía y los tipos de energía. Así bien. mismo, profe. Vamos a empezar, chicos, trabajando con lo que es la energía y a qué se refiere la energía. Normalmente nosotros vamos a encontrar en los libros de física que dice capacidad para realizar trabajo. Ahí tenemos que tener en cuenta que ese no sería el concepto general de la física. Así que, en realidad, de la energía. La energía en realidad no tiene un concepto, por llamarlo así, como podemos definir la fuerza, como podemos definir la velocidad y demás. Entonces tenemos que tener en cuenta aquí que la energía no tiene un concepto generalizado como tienen otros parámetros. Ahora bien, la energía se divide en varias formas. Tenemos, por ejemplo, la energía eléctrica, energía eólica, energía geotérmica, cualquier tipo de energía, pero nosotros vamos a trabajar con las 3 formas de energía básica. En realidad 2, pero una de ellas se divide en 2 formas nuevamente. Una de ellas es la energía cinética, y así como vemos en la pantalla que nos muestra el profe Simón, nos dice que la energía cinética es la energía asociada al movimiento que puede tener un cuerpo. Entonces, esa energía que produce movimiento va a llamarse energía cinética. Por ejemplo, si ustedes miran acá, nosotros trajimos unas pelotitas para mostrarles. Si nosotros ponemos las pelotitas y decimos que esta está quieta, pero esta viene con una velocidad y le golpea a esta, ambas se van a mover. Ahí esta pelotita que traía una energía cinética le transfiere a la otra la energía, entonces ahí ambas ya tienen energía cinética. ¿El otro concepto cuál es, profe Simón? Vamos a hablar de energía potencial. Ahora, cuando hablamos de energía potencial, profe, tenemos que tener en cuenta nosotros que tenemos 2 tipos de energía potencial. Por ejemplo, tenemos la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. La energía potencial gravitatoria es ese tipo de energía que se mide cuando un objeto o un cuerpo está a cierta altura. Es decir, si yo coloco, por ejemplo, las pelotitas sobre la mesa, yo puedo decir, estas pelotitas tienen energía potencial. ¿Por qué? Porque están a una altura.
con respecto al piso. Ahora, si yo agarro mi resorte, por ejemplo, como trajimos aquí un resorte, podemos decir este resorte tiene energía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un resorte, a esto le llamamos energía potencial elástica, o sea, la energía que poseen los resortes. Ese es otro de los tipos de energía que nosotros tenemos. Profe Simón, el siguiente ejemplo ya nos da las ecuaciones, ¿verdad? Antes tenemos que definir energía mecánica, que es un concepto bastante interesante también. Perfecto. ¿Y la energía mecánica entonces qué sería? Sería nada más que la suma de todas las energías. Es decir, nosotros sumamos la energía cinética más la energía potencial y ahí tenemos la energía mecánica. En otros puntos después tenemos que ver también nosotros la conservación de la energía mecánica, donde vamos a decir que todo lo que pasa en un punto se mantiene en otro punto. Es decir, siempre la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. ¿Verdad, profe? Excelente acotación, profe Ramona. Y como estuvo mencionando la profe Ramona, nosotros necesitamos ecuaciones y cada uno de estos conceptos o de estas definiciones físicas tienen sus propias ecuaciones y esas ecuaciones la profe Ramona nos va a explicar a través de un mapa conceptual bastante interesante. Bueno, en este mapa, como ven, chicos, nosotros aquí tenemos todos los tipos de energía que se pueden citar. Tenemos, por ejemplo, la energía cinética, que decíamos que depende de quién, depende del movimiento, ¿sí? Entonces decimos masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Un medio masa v cuadrado sería la energía cinética. Son ecuaciones bastante sencillas, bastante simples, que tenemos que ir trabajando en esta parte. Después tenemos la energía potencial. La energía potencial se divide en energía potencial elástica y gravitatoria. La energía potencial elástica depende de qué cosa? Depende de dos parámetros que nosotros ya aprendimos, que serían en este caso la energía potencial elástica depende de lo que sería la elasticidad del resorte. ¿Se acuerdan que el profe Simón nos mostró varios resortes en clases pasadas? Entonces, teniendo en cuenta ese concepto, nosotros tenemos que trabajar con la energía potencial elástica, porque vamos a hablar de lo que sería la constante de elasticidad del resorte, es decir, cómo se mueve mi resorte. Si yo agarro mi resorte y juego con mi resorte, yo digo, este resorte es de plástico. ¿Cómo va a ser su constante de elasticidad? Va a ser siempre diferente a los resortes que están hechos con otros materiales. Entonces tenemos que tener muy en cuenta la constante de elasticidad y también el valor de X que me da la ecuación, que sería la deformación de mi resorte. O sea, si yo tengo esto, mi resorte está en posición inicial. Yo suelto y mi resorte, cuando se queda quieto, voy a poder medir su deformación. Entonces, toda esta medida desde el inicio hasta acá me indicaría el valor de X, que es la deformación de mi resorte. Y por último, la energía potencial gravitatoria. Y la energía potencial gravitatoria es simplemente masa por gravedad por altura. Y esa altura tenemos que tener en cuenta que siempre se hace en referencia a la Tierra. Es decir, la energía potencial gravitatoria depende de qué? Depende de la altura en la que se encuentra el cuerpo. ¿Verdad, profe Simón? Excelente, profe Ramona. Y si nosotros nos fijamos en la pantalla, una forma de asimilar las ecuaciones o entender las ecuaciones es construir ciertos mapas conceptuales que nos van a ayudar y poder resolver situaciones problemáticas. Entonces tenemos un primer ejemplo. Tenemos otra vez nuestro dibujo de la niña que tiene sostenida en la mano la pelota. En ese caso la pelota seguramente está a cierta altura y como la profe Ramona nos explicó, cuando nosotros queremos hallar la energía de un objeto que está en relación al suelo, lo que podemos hallar es la energía potencial. Y en este problema nos dice, la pelota que sostiene la niña en la gráfica tiene una masa de 0,4 kilogramos. Y la altura donde está es 1,8 metros. ¿Qué me pide? Me pide la energía potencial. En este caso, por cuestiones didácticas, utilizamos el valor de la gravedad igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo resolvemos el problema? Primeramente extraemos los datos. Teníamos que la masa es igual a 0,4 kilogramos, la altura 1,8 metros, la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado y lo que me pide es calcular la energía potencial. Escribimos la ecuación como nos dijo la profe Ramona, energía potencial es masa por gravedad por altura.
Sustituyendo cada uno de los datos, vemos que la energía potencial es igual a 7,2 Joule. En el sistema internacional, ¿verdad, profe Ramona? La unidad medida de la energía es el Joule. Sí, profe, así mismo. Y tenemos que recordar también que tenemos otros tipos de unidades, como por ejemplo el ergo también que se utiliza, ¿verdad? Pero como nosotros estamos acostumbrados a utilizar en las unidades, mejor dicho, del sistema internacional, entonces tenemos que tener en cuenta que todo tipo de energía, sea cual fuese la energía, se mide en joules. Así mismo, profe Ramona, y ahora te cedo mi lugar para que puedas realizar el problema 2 mientras yo preparo los materiales para nuestro pequeño experimento. Muy bien. Sí, profe. Bueno, vamos a continuar nosotros ahora trabajando con el siguiente ejemplo. En este ejemplo nos dice, la pelota cae y llega a la mitad del trayecto de caída con una velocidad de 3 raíz de 2 metros por segundo. Nos da el mismo sistema que habíamos visto al inicio que hablamos con la profe Nilsa, ¿verdad? Entonces, este mismo sistema vamos a trabajar, pero miremos que ahora tiene una velocidad. Y nos dice, considerando los datos de masa, altura y gravedad del problema anterior, ¿cuál será la energía cinética en ese punto? ¿Y cuál será la energía potencial en ese punto? ¿Y cuál será la mecánica? También me pide. Entonces vamos a ver cómo tenemos que trabajar con este ejercicio. Bueno, como ven aquí ya tenemos bastante estructurado el ejercicio. Primeramente tenemos todos nuestros datos, igual que el problema anterior, solo que ahora le agregamos el valor de la velocidad. Y aplicamos directamente la ecuación de la energía cinética, un medio masa velocidad al cuadrado, o que es lo mismo masa velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces, aplicando eso, vemos que tenemos 3,6 joules de energía cinética. Y como estábamos viendo, la energía mecánica, ¿qué es? Es la suma de todas las energías que actúan en el sistema. Y en este caso, nuestras energías son la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. No tenemos un resorte de por medio, por eso no hay potencial elástica. Entonces, la suma de la energía mecánica me da 7,2 joules. Como ven, me salió otra vez 3,6 joules como el punto anterior. Y entonces podemos responder directamente nosotros que la energía potencial es 3,6, la cinética es 3,6, la energía potencial es 3,6 y por ende la energía mecánica es la suma de ambos, que sería 7,2 joules. Y ahora vamos a trabajar con el profe Simón con un pequeño experimento que les trajo él. Les preparo eso como para que ustedes puedan reproducirlo de nuevo en sus casas, ¿verdad, profe Simón? Así mismo, profe Ramona. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer este pequeño experimento con lo que vamos a explicar lo que es la energía potencial? Entonces, lo que necesitamos son algunos discos, un cartón que es de papel higiénico que todos seguramente tenemos, cinta, y tenemos también lo que son las gomas que vamos a representar como elástico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar un CD y en él vamos a introducir nuestras gomas de esta manera. Donde están nuestras gomas vamos a introducir un pequeño palito de helado de este tamaño, un poquito corto, y con una cinta vamos a atajar ahí ese palito de la siguiente manera. Entonces vamos a atajar acá y también vamos a atajar. Después, con un cartón lo que vamos a hacer es hacer pasar, ¿verdad?, nuestro elástico a través del cartón. Fíjense, yo ya forré todo y la adorné con algunas cosas, ¿verdad?, para mi máquina, porque esto va a ser una pequeña máquina. Entonces hacemos pasar, ¿verdad?, lo que sería nuestro elástico, en este caso las gomas, y lo que vamos a hacer es introducir ahí, ¿verdad?, nuestro otro CD de esta manera. También necesitamos una pequeña arandela. Fíjense que yo no conseguí la arandela, pero en casa tenía, ¿verdad?, esta cosa que tiene la canilla, ¿verdad? Entonces, de cualquier objeto que sea circular nos va a servir para poder hacer este pequeño experimento. Entonces, vamos a ir, ¿verdad?, tratando de introducir nuestra arandela de la siguiente manera. Ahí logramos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Con el palito, nuevamente, después voy a sujetar con un palito de la siguiente manera. Quedando, ¿verdad?, que el palito tiene que sobresalir un poco a lo que es mi disco. Entonces ahí tenemos nuestra máquina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a girar nuestro palito que dejamos acá en el borde. Vamos a dar varias vueltas. ¿Y qué es lo que va a generar esto? Esto va a generar un movimiento cuando nosotros lo ponemos en el suelo, de la siguiente manera.
Entonces me voy a mover y vamos a, ¿verdad?, a poner esta máquina en el suelo para ver si se mueve. Luego la profe Ramona va a dar algunas consideraciones sobre lo que acabamos de construir. Entonces esto nosotros ponemos en el suelo y va a generar cierto movimiento. Bueno, así como dijo el profe Simón, nosotros generamos movimiento, es decir, pasamos de tener una velocidad inicial nula a tener una energía cinética, es decir, logramos tener movimiento. Entonces ahí podemos representar lo que es la energía cinética con este pequeño y facilísimo experimento que nos mostró el profe Simón. Profe Simón. Sí, espero que les haya gustado esta experiencia. Profe Nilsa, ¿qué tal te pareció este pequeño experimento? Brillante. Yo creo que los chicos deben hacer esto en casa, además de, por supuesto, desarrollar todos los ejercicios y retornar a sus profes para la calificación respectiva. Así que muchas gracias, profe. Queda en manos de ustedes completar todo este proceso. Nos vemos en la siguiente clase. Ya prepárense los chicos de la promo 2020. Has been overdue, but I just got a little scared, 'cause I do when I look at you, and I've been thinking